esperanza está en Dios hasta el final. En esta mañana, en este mes, estamos hablando acerca de lo material desde el punto de vista espiritual. Las cosas materiales desde el punto de vista espiritual. Y en esta mañana, el Señor me ha llevado durante esta semana reflexionando sobre este tema de lo material desde el punto de vista espiritual, a hablar un poco sobre el tema de la pobreza. Y el Señor colocó en mi corazón un título: ¿Cómo ser pobre? Pero no para que seamos pobres, sino porque por contradicción hagamos lo contrario de lo que dice allí de cómo ser pobre, y más bien aprendamos del llamado del Señor a derrotar la pobreza, a derrotar la miseria, a derrotar todo aquello que nos puede estar empobreciendo, a quitar de nuestro corazón todo aquello que no es del Señor, pero que está afectando nuestra parte material, nuestra economía, nuestra vida. Y mirando este tema, hermanos, me di cuenta que la palabra de Dios nos habla muchísimo. Nos habla de la pobreza, nos habla también de cómo el hombre se hace pobre, y nos habla también de el pobre. ¿Qué dice el Señor del pobre? Y también la palabra del Señor nos habla de las riquezas, nos habla de los ricos, y nos habla también de cómo ser rico. La invitación hoy que el Señor nos está haciendo a través de su palabra es a salir de toda pobreza, cualquiera que sea el tipo de pobreza, y no quedarnos allí, sino mirar qué es lo que yo tengo que evitar y qué es lo que yo debo hacer. Y si el Señor te trajo en esta mañana, es porque Dios tiene una palabra para ti, como la tiene para mí también. Amén. Gloria a Dios. A veces nosotros pensamos que somos ricos, y el Señor nos exhorta en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. El Señor habla a la iglesia y dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y viene un consejo de Dios. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas ¿qué? Rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Una invitación del Señor para ser ricos. Ricos en todos los aspectos. Yo no sé qué área de su vida está el Señor tocando para decir: mira, tú eres muy pobre en esta área. De pronto tú dices: yo tengo muchas riquezas. Pero el Señor dice: ojo, yo quiero que unjas tus ojos con colirio hoy, para que tú puedas ver qué es lo que realmente vale, qué es lo que necesitas, a dónde te quiero llevar. Cuando hablamos de pobreza, y es de lo que el tema que vamos a estar compartiendo en el día de hoy, la definición de pobreza es escasez o carencia de lo necesario para vivir dignamente. Escasez o carencia de lo necesario
para vivir dignamente. Todos sabemos, hermanos amados, de que hay mucha pobreza alrededor nuestro, que nos rodea la pobreza. Hay barrios completos donde la gente no tiene lo necesario para vivir dignamente. Hay tugurios, no solamente en Bogotá, sino en todas las ciudades de América Latina. Hay mucha pobreza. Y no tienen lo necesario para vivir. Un sociólogo decía que para que Colombia salga de esos estados de pobreza extrema en que está, se necesitan 11 generaciones para llegar a tener una Colombia con un estilo de vida digno. Pero alrededor nuestro, nosotros tenemos algunos amigos, familiares, conocidos, que siempre les escuchamos decir: yo no tengo lo suficiente para vivir. Mi prima o mi primo o mi cuñado está pasando por una situación difícil y no tiene lo suficiente para vivir. Dios quiere hacer algo en este tiempo, amén. Y algunas situaciones involuntarias que traen a veces pobreza, catástrofes, enfermedades. Muchas personas Dios les ha dado recursos, pero los han utilizado mal, los han despilfarrado, y el mal uso del dinero ha traído esa pobreza. Pero en medio de esta situación, yo creo que aparece la luz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y yo quiero que leamos juntos 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Y lo primero que debemos reflexionar, hermanos amados, es que Dios no quiere que tú vivas en pobreza. ¿Tú qué crees, mi amado hermano? ¿Que Dios quiere que tú vivas en pobreza? No, Dios no quiere eso. Dice la palabra de Dios que Dios creó todo en abundancia, para que lo disfrutemos en abundancia. Que en el principio Dios creó al hombre y lo puso en medio de toda su creación, para que viviera feliz, con todas las provisiones. Pero el pecado, dice la palabra de Dios, dañó ese proyecto de Dios. Y en nuestros días dice la Biblia que aún la tierra gime a una hasta ser restaurada. Cuánto deterioro, cuánta aflicción hay en tantas regiones del mundo. Se le parte a uno el corazón viendo gente en la miseria, en la pobreza, en África, en regiones difíciles, donde no hay lluvias, donde no hay alimentos, donde todo es un desierto. Por eso Dios quiere restaurar las vidas. Y en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, nos dice la palabra del Señor: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo que rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En Cristo tenemos las mayores riquezas. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Cuando el Señor tomó las escrituras allí en la sinagoga para leerlas y explicar la razón por la cual Él había venido aquí a la tierra, en Lucas capítulo 4, versículo 18, dijo el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. A dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
a predicar el año agradable del Señor. Para eso está el Señor Jesucristo. Él viene a restaurar la situación del hombre. Cuando Cristo aparece en la escena de nuestra vida, empiezan a cambiar absolutamente todas las cosas. Porque Él dice: yo cargué en la cruz todas las maldades. Me hice maldición para que tú heredases, ¿qué? Bendición. Llevé tus pecados para que tú seas libre. Llevé tus enfermedades para que tú seas sano. Me hice pobre para que tú fueses rico. Y ahí está la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos a Cristo y recibimos a Cristo en nuestras vidas, hermanos amados, empieza a cambiar el panorama totalmente de nuestras vidas. Amén. Cambia totalmente. Porque empiezo a ser a partir de ese momento un hombre bendecido. Dígalo conmigo: yo soy bendecido. Aleluya. Yo soy una persona sana en el nombre de Jesús. Yo soy una persona próspera en el nombre de Jesús. Yo soy feliz en el nombre de Jesús. Esto es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, que entendamos que Cristo vino a traernos la redención en una forma extraordinaria. Y es así como el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, los evangelios nos cuentan eventos específicos. Cuando esta mujer que estaba enferma de flujo de sangre, y dice la palabra de Dios, llevaba 12 años. 12 años. Dice, y había gastado todo lo que tenía en médicos. Estaba viviendo en la pobreza, en la miseria, por causa de la enfermedad. ¿Cuántas personas a veces, por causa de una enfermedad, se acaba su economía? Pero ella decía en su corazón: si tan solo tocare el borde del vestido del Señor Jesucristo, yo seré sana. Y aun cuando Cristo estaba rodeado de la multitud, ella, con su vida desgastada, apagada, angustiada, casi sin fuerzas, se metió por entre los discípulos y tocó el borde del vestido del Señor. Y en ese momento fue sana. Y el Señor dice: ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Y ella, arrodillándose, dijo: yo, Señor. Y el Señor le dice: ve en paz, tu fe te ha sanado. Aleluya. A eso vino el Señor Jesucristo, a enriquecer nuestra vida, a darnos su bendición, a proveernos absolutamente de todo. En el Antiguo Testamento encontramos cómo el Señor habla de las viudas, y en el Nuevo Testamento también. Pero en el Antiguo Testamento habla varias veces de las viudas. Dice: yo soy el que cuido a las viudas y a los huérfanos. Y nos cuenta en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, acerca de esta mujer viuda, que le iban a quitar sus hijos por las deudas que tenía su esposo, y los iba a perder. Pero ahí aparece el Señor en escena a través del profeta Eliseo. Dice: ¿qué tienes, mujer, en casa? Dijo: Señor, tan solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite, y lo único que quiero hacer es preparar algo para mi hijo y para mí, comernos y ya morir. Y el Señor le dice a través del profeta Eliseo: ve y consigue vasijas no pocas, y enciérrate con tu hijo, y empieza a llenar las vasijas de aceite, y llénalas de aceite, y consigue con los vecinos, porque he aquí que el aceite no escaseará hasta que tú pases por toda esta temporada. Dios suple todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Él es el proveedor.
Yo soy Jehová Jireh, tu proveedor. Aun cuando pasemos por valles difíciles, por momentos difíciles, por desiertos, dice la palabra de Dios que el Señor es el que produce, hace salir arroyos en el desierto y hace salir plantas en medio del desierto, en medio de la soledad. El Señor nos enseña cómo podemos crecer en nuestra vida económica. Cuando no se tiene lo suficiente, para vivir una vida digna, hay una situación de pobreza. Hay otras etapas, cuando por lo menos a veces dice alguien, bueno, yo tengo por lo menos lo suficiente, apenas lo suficiente. Hay otro momento cuando la gente dice, tengo lo suficiente. Pero lo que nos dice la palabra del Señor es que Él quiere llevarnos a ese momento de tener más de lo suficiente. Amén. Que nos sobre de tal manera que podamos ser instrumentos de bendición. Que puedan decir, ese pueblo de Dios es un pueblo bendecido. Es un pueblo próspero. Es un pueblo que está por cabeza y no por cola. Es un pueblo que da. Es un pueblo que presta, pero que no pide prestado. Y de esa manera el Señor nos enseña esto. El pueblo de Israel, cuando estuvo cautivo en Egipto, sometido bajo el faraón, estaban viviendo en un momento de apenas lo suficiente, apenas lo suficiente. Pero el Señor dice, cuando habla con Moisés, le dice, Moisés, el clamor y las oraciones de mi pueblo Israel han llegado a mis oídos. Es la hora de que cambie la situación económica en ellos y la situación social en ellos. Y es así que dice la palabra de Dios que le dijo a Moisés, yo te he escogido a ti. Y Moisés saca al pueblo de Israel de la opresión del faraón y lo lleva por el desierto. Ahora ya en el desierto, ya por lo menos tienen lo suficiente. Dios empieza a darles el pan de cada día, el maná, codornices, el agua, y no les faltaba absolutamente nada durante 40 años. Pero el Señor dice, yo no quiero que mi pueblo viva solamente con lo suficiente, sino que tenga más de lo suficiente. Así que tienes que entrar a la tierra prometida. Y allí en la tierra prometida donde fluye leche y miel. Y Dios entra al pueblo de Israel después de 40 años y conquistan la tierra prometida. Y Dios empieza a prosperar y bendecir al pueblo de Israel. Entonces, entendemos, hermanos amados, que en el Señor está la provisión. Que Él no nos quiere ver en la pobreza. Que de pronto, por alguna circunstancia momentánea, se puede pasar por una situación de estas. Pero el Señor dice, yo no te quiero dejar ahí. Yo quiero que tú tengas más de lo suficiente. Amén. Y Él ve el corazón. Me gusta cuando recuerdo esa historia de la viuda que el Señor dice que se paró a la entrada del templo para mirar allí los que entraban al templo a dar sus ofrendas. Y se paró frente al arca. Y dice que él observó y vio que los ricos echaban mucho dinero en el arca. Se lo cuenta en el Evangelio de Marcos capítulo 12. Y luego dice que llegó una viuda pobre, dice el Señor allí. Y dice, y echó 2 monedas. Y entonces el Señor llama a los discípulos, les dice, les quiero dar una enseñanza aquí. Le dice el Señor, los ricos dieron de lo que les sobraba. Pero esta mujer dio todo lo que tenía. De su pobreza dio todo lo que tenía. Y en ella se aplica, cuando el Señor dice dio todo,
Se aplica entonces lo que el Señor ha dicho de cuando nosotros sembramos en el reino de Dios. El Señor dice, el que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente segará. Así como ella dio todo lo que tenía, ella puede contar con todo lo que yo tengo para ella. Amén. Y yo sé que a esta viuda nunca le faltó ni absolutamente nada, porque Dios fue su proveedor. Amén. Los ricos dieron de lo que les sobraba. Pastor decía, a veces damos para el Señor con cucharita, otros dan con cuchara, otros dan con una pala. Dice la palabra del Señor que el Señor le devuelve de la misma manera. Si el que da con cucharita le devuelve el Señor, porque dice, de la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y a otros el Señor le devuelve con pala, porque siembran con pala. Pero la bendición de esto, hermanos, es que la pala de Dios es mucho más grande que la pala nuestra. Amén. El dar es bendecido por el Señor. Y si una persona da, quiere decir que es rica, que tiene para dar. Y no hay nadie más pobre que no tenga algo para dar. Y el Señor nos quiere sacar de esa pobreza. El salmista dice en el Salmo 37, 25, joven fui y he envejecido y no he visto ¿qué? Justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Mi amado hermano, Dios no quiere que tú vivas en pobreza. Dios quiere que tú vivas en abundancia. Amén. Mas sin embargo, la palabra del Señor nos señala, y vamos a ver solamente exclusivamente en el libro de Proverbios y algunos versículos, porque hay mucho para mirar en este tema. La palabra del Señor nos señala qué es lo que nos trae la pobreza, o qué es lo que trae la pobreza. Causas pecaminosas que traen pobreza a las personas. Y la palabra de Dios es muy clara. Yo he visto cómo gente que ha sido bastante pudiente han caído en pobreza por estas situaciones. Pero a la vez también he visto gente que ha estado en estas situaciones, pero se han acercado al Señor y Dios los ha sacado de estas situaciones y ahora están viviendo en bendición, en abundancia. Mi padre, que ya está con el Señor, pastor por casi 60 años, él estaba pastoreando una de las iglesias, la primera iglesia de la Misión Panamericana, en el centro de Bogotá, en la carrera 12 con calle Octava. Hoy ahí es el Parque Tercer Milenio. Pero poco a poco ese sector de la ciudad se fue deteriorando, que se convirtió en la calle del Cartucho. Cuando nosotros estábamos viviendo ahí en el mismo templo, por las calles habían bares, habían sitios de prostitución, moteles. En la noche uno escuchaba gritos, peleas, de todo. Pero era impresionante de uno como un joven, que uno es un niño y un joven y es observador de todo lo que está pasando. Y uno podía identificar a una persona que llegaba al sector bien vestido, bien arreglado, y al pasar los días, las semanas a veces, de tanto estar en esos lugares tomando trago, tomando cerveza y vicio y mujeres y todas estas cosas, al poco tiempo verlo tirado en la calle, vistiendo harapos, acabado, arruinado, a veces algunos sin calzado, llevados por la vida, sin trabajo se quedan, etc. Y uno dice, ¿cómo se deteriora el ser humano cuando permite que el enemigo entre y lo lleva a la miseria, a la pobreza? Pero al mismo tiempo, la satisfacción de ver personas que estaban en esa situación y en su aflicción y en su angustia
entran a la casa del Señor, entregan su vida a Cristo, empieza Dios a transformar sus vidas, empieza Dios a cambiar sus vidas. Y qué satisfacción es verlos cuando los pocos días o semanas están entrando a la casa del Señor, vestidos de la mano de su esposa, con sus hijos en las manos, para alabar al Señor. Amén. Dios saca, démosle ese aplauso al Señor, aleluya. Dios saca a las personas de las situaciones más difíciles que nosotros podemos pensar. La iglesia era la primera iglesia de la misión panamericana. Y allí sirviendo al Señor en medio de esa situación. Gente sencilla, humilde, llegaban allí a la iglesia. Pero Dios los fue restaurando. Los fue restaurando. Y después ver sus hijos en las universidades. Ver sus hijos en los puestos de honor en empresas. Ver la iglesia extendiéndose a todo el país. Hoy con más de 500 iglesias en el país y fuera del país, en otros países, extendiendo la palabra de Dios, porque Cristo es la respuesta para la miseria del hombre. Amén. Cristo es la respuesta para la enfermedad. Cristo es la respuesta para el hombre angustiado. Pero el Señor nos advierte para que no caigas en pobreza y en miseria. ¿Qué nos trae la pobreza? Rápidamente quiero señalar a través de estos versículos algunas de las causas pecaminosas allí que arrastran al hombre a la pobreza. La primera, la pereza. En Proverbios capítulo 6, versículo 10, nos dice la palabra de Dios: un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Mi madre solía decir: la pereza es la madre de la ¿qué? De la pobreza. Si no se lo sabía, apréndaselo. La pereza es la madre de la pobreza. Dice la Biblia, entre muchos versículos que tengo en mi mente y en mi corazón, que me hicieron énfasis mis padres, y eso es lo bueno que uno como padre tiene que enseñarle a los hijos a ser diligentes para que no sean pobres, a dejar de estar pegados a la cama tanto tiempo, al sueño, y a cruzar las manos, porque así vendrá su pobreza, dice la palabra de Dios. Dice que el perezoso le ponen el plato delante, pero por la pereza de coger la cuchara y meterla y llevarla a su boca, no come. No come. Pobreza extrema. Eso es cierto. Pero la pereza, y hay muchos versículos en el libro de Proverbios. Yo les aconsejo, hermanos, que lean el libro de Proverbios, especialmente los capítulos 13 y 23, allí en sus casas, para que hacen muchas observaciones sobre la pobreza. Pero dice ahí en Proverbios 19:15, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Padecerá hambre. En el nombre del Señor, si has caído en esa situación de pereza, recházala en el nombre de Jesús. Fuera de mi vida toda pereza. Fuera de mi vida toda negligencia. Fuera de mi vida toda necedad. Seré un hombre diligente, seré una mujer diligente. Señor, dame la unción y dame las fuerzas. A veces vienen situaciones que han producido la pereza por causa de situaciones de depresión, de ansiedad. Pero en el nombre de Jesús, dile: Señor, sana mi alma, sana mi espíritu, que yo pueda hacer y levantarme cada día diciendo: Señor, este es el día que tú has hecho para mí. Amén. Segundo, Proverbios 21:17 también nos dice por qué viene la pobreza.
Para que no caigamos en esto, hermanos. Que aprendamos por contradicción. Dice, hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Hay hombres que para lo único que viven es para el deleite y los placeres. ¿Dónde es la rumba? ¿Dónde es la fiesta? Hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a partir? ¿En dónde está la acción? El placer. Y como dice la palabra de Dios, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos del mundo lo inundan, no lo inmundan, pero también lo inundan y lo llenan y apagan lo que Dios ha puesto en su corazón. Pero no solamente eso, sino dice ahí, hombre necesitado será el que ama el deleite. Hombre necesitado. En otras palabras, será un hombre que pobre, porque el pobre es el que no tiene lo necesario para vivir dignamente. Entonces será un hombre pobre. En Proverbios capítulo 23, versículo 21, dice la palabra de Dios, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Otra versión dice, porque el borracho, el borrachín y el comilón empobrecerán, el sueño hará vestir vestidos rotos. Aquí más adelante, puede leer usted si quiere del 29 en adelante, ¿para quién será el ay? Ay, qué tristeza, ay, no tengo para el diario, ay, qué dolor, me duele todo. El guayabo es muy fuerte, ¿para quién el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen en el vino, para los que van buscando la mistura. Y dice, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor, etc. Léase todo Proverbios 23 en su casita, si usted es comelón y bebedor. Que hoy el Señor esté rompiendo toda atadura, toda fuerza de oscuridad. Amén. Diga, fuera de mí todo vicio, toda atadura, todo asunto de licor, de cigarrillos, de glotonería, de comedera, de todas esas cosas, hermanos, que simplemente lo que hacen es llevar a la persona a la miseria, a la pobreza. Proverbios capítulo 28. Versículo 19. Proverbios 28, 19. El que labra su tierra se saciará de pan. Ahí hay bendición, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice enseguida? Mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Las malas amistades, hermanos. Ojo con las malas amistades. Padres, ojo con las malas amistades de sus hijos, que los llevan exactamente a la miseria, a la pobreza. ¿Cuántas personas que eran trabajadoras, diligentes, esforzadas, valientes, en puestos agradables, con bastante ingreso, riqueza, han terminado por las malas amistades en la pobreza? En la iglesia, una de las iglesias que estaba pastoreando, un día llegó un hombre y entregó su vida al Señor.
Estaba todo acabado, arruinado. Ahí llegó llorando al altar. Se llamaba Pacho. Y entonces este hombre entregó su vida al Señor. Y yo le dije, ¿qué pasó contigo? Después del culto. Pastor, yo era gerente del Banco de Occidente a nivel nacional. Pero empecé con malas amistades y las malas amistades me llevaron a los vicios. Y caí en las drogas y en la cocaína y en tantas cosas que acabaron mi vida, acabaron mi familia. Terminé viviendo en la calle. Se acabó mi vida. Llevé a vivir en la pobreza. Yo le dije, bueno, pero Dios hoy empieza una nueva historia en tu vida. Para resumirles, hermanos, pasaron los meses, los años. Él empezó a capacitarse, a servir al Señor. Y un día me dice, pastor, yo quiero en mi casa o en alguna parte comenzar un ministerio de restauración de drogadictos. Pero yo quiero, son esas personas que están en lo profundo, que están hundidos, que no tienen con qué pagar. Y yo le dije, bueno, vamos a hacer un equipo de personas, de hermanos de la iglesia, etcétera. Pero oh, sorpresa, un día me llama y me dice, pastor, comencé el ministerio. Lo comencé en mi casa, ya tengo 6. Yo le dije, Pacho, ¿cómo vas a hacer eso? Entrar a tu casa. Tenía 3 niñas pequeñas. Y entonces el Señor nos llevó a alquilar una casa ese mismo día, etcétera, etcétera. Y fue pasando el tiempo. El hombre se convirtió en un restaurador. Hoy día es un ministerio fuerte que trabaja con drogadictos, con prostitutas, con madres solteras, etcétera. Él partió para estar con el Señor, pero durante casi 20 años trabajó con el ministerio. Empezó con un ministerio de la iglesia, se llamaba Ministerio Nuevo Nacimiento. Y eso es lo que hace el Señor, un nuevo nacimiento. Lo cambió a él. Y empezó ese ministerio, Nuevo Nacimiento, y luego se convirtió en asociación Nuevo Nacimiento. Partió con el Señor, pero su esposa siguió adelante con ese ministerio hasta el día de hoy. Eso es lo que el Señor hace, amén. El enemigo vino para hurtar, matar y destruir, para llevar la gente a la miseria, a la pobreza, a la angustia, a la desesperación. Pero el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero ojo con las malas amistades. En quinto lugar, Proverbios capítulo 13, versículo 18, que nos dice la palabra del Señor. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Yo no sé, hermano, si a usted le ha pasado alguna vez que por no escuchar un consejo usted perdió mucho dinero, muchos recursos. Y la persona que le dio el consejo le dice más adelante, se lo dije, se lo advertí, no me quiso escuchar. Hermanos, cuando no se escucha el consejo, y más cuando uno siente en el Espíritu que es una palabra de Dios, que son personas de Dios, que es esa mujer de Dios, ese esposo o esa esposa o ese hermano que no tiene ningún interés, pero que te dice, ojo, no hagas eso, no vayas en esa sociedad, no hagas ese negocio, no cruces por ese lugar. Pero si tú escuchas el consejo, el Señor te va a bendecir. Pero si no escuchas el consejo, también dice la palabra de Dios, ¿qué sucederá? ¿Qué habrá en su casa? Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Enseñémosle a nuestros hijos a oír el consejo. Hijos, escuchen el consejo del Padre y no olviden la enseñanza de la madre, dice la palabra de Dios. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. La bendición del Señor está en el consejo, en la multitud de consejeros, dice la Biblia, hay sabiduría. No actuemos alocadamente.
dice la palabra de Dios, sino aprendamos a escuchar el consejo. Uno más que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 13, versículo 23. Voy a leer el versículo 22 antes de leer el 23. Dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. ¿No les parece esa palabra? El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Versículo 23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. En otras palabras, por desjuiciado. ¿Han escuchado esa palabra? Póngase pilas, sea juicioso. Deje de ser desjuiciado. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. En el barbecho de los pobres hay abundancia de pan. Como es una palabra que hoy no se usa, la gente dice, ¿qué es lo que quiere decir allí el barbecho? ¿Qué es eso? ¿Será la barba o qué es? ¿No? Pero el barbecho, hermanos amados, es dentro del mundo de la cosecha, el campo. En la época de nuestro Señor y en la palabra de Dios se habla mucho de esto. Dice que había una norma para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, para el pueblo de Dios. Y es que ellos iban recogiendo la cosecha y se les caía algunas cosas de la cosecha. Y el Señor había dicho, lo que caiga, eso no lo recogen, lo dejan ahí para los pobres. Así que se les caía trigo, se les traía cebada, se les caía mucho. Eso no lo recogían los que estaban cosechando. Detrás venían los pobres y recogían el barbecho y lo vendían y tenían alimento y tenían bendición. Así que me imagino a los papás diciéndole a los hijos, hijos, vamos, porque hoy van a hacer cosecha en tal parte y tenemos una buena cantidad de barbecho que nos va a quedar. Ay. No empieza la cosa. Vaya usted, papá, vaya usted. Pero en el barbecho de los pobres hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado? ¿Cuántas cosas el Señor te ha dado a ti? Me ha dado a mí. Nos ha dado a todos. ¿Cuánto nos ha dado el Señor? Muchas cosas. Pero a veces no vemos lo que Dios quiere hacernos productivos a través de esto. Y por último, mis amados hermanos, como estamos hablando de la pobreza, de los pobres, entonces algunos dirán, pastor, pero entonces, ¿qué hacemos con los pobres? Porque yo pienso que todos los que están aquí son ricos, ninguno es pobre. Amén. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dijo, los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Y no se trata simplemente de una teología de la prosperidad, de que, somos ricos. No, es que Dios te ha hecho a ti rico, eres bendecido por el Señor. Tienes lo necesario para vivir dignamente. Pero el Señor dice, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Y el Señor no se olvida de los pobres. De los pobres que por alguna situación o algún momento han caído en esa pobreza y se acercan al Señor. O también el Señor dice en su palabra, en 2 Samuel 2:8, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo levanta del muladar para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Él levanta del polvo al pobre. Así que el Señor nos anima a que cuidemos al pobre, a que ayudemos al pobre. Dice la palabra de Dios, el que provee o el que presta al pobre, a Dios le presta y Dios se lo devolverá
multiplicado. Dios no quiere que seamos insensibles con el pobre, con el que no tiene, hermanos amados. Él quiere que seamos sensibles. Hay una porción en Deuteronomios capítulo 15 donde dice: el Señor, abrirás la mano. Deuteronomios 15:7. Exactamente, dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de las ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Y el versículo 11 dice: porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Mi hermano amado, aprendamos a abrir nuestras manos. Amén. Dar al que no tiene. El Señor nos anima a que lo hagamos con un amor, con sinceridad, no por lástima, sino porque veamos una vida, una persona ahí que Dios ama y que vino a morir en la cruz del Calvario por ellos. Pero hagámoslo con amor, no por lástima. Hay personas que ven a las personas como ver a un perrito desamparado. Dicen: ay, pobrecito el perrito, es lo mismo que ver a pobrecito el señor o la señora. No, ese no es el concepto que Dios quiere que tengamos. La palabra del Señor es muy clara. Dice en 1 Corintios capítulo 13: el amor es precioso, es sufrido, es benigno. Pero dice: si yo vendiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, pero no tengo amor, de nada me sirve. Que el corazón del Señor esté en nuestro corazón. Amén. De pronto tú eres el milagro para alguien que ha venido clamando por un milagro. Amén. Alguien que se atraviesa en tu camino y tú eres la respuesta de Dios para esa vida. Vamos a estar de pie, vamos a orar al Señor. Próximo domingo vamos a estar hablando de dar, la bendición del dar. Se convierte en la bendición de recibir. Que hoy el Señor sensibilice nuestros corazones. Que hoy el Señor toque nuestras vidas. Yo te invito, mi amado hermano, para que presentes tu vida delante del Señor. Si hay áreas en tu vida donde hay pobreza, pobreza espiritual, si hay soledad en tu vida, hay pobreza. Si en esta mañana tú dices: Señor, yo tengo todo lo necesario, pero hay un vacío espiritual en mi vida, en mi corazón, porque no te tengo a ti. Yo te animo para que le entregues tu vida al Señor, para que lo invites a ser parte de tu vida, para que sea el huésped en tu corazón y le entregues tu vida al Señor. Si ese es tu caso, dile al Señor: Señor, en este día te entrego mi vida. Ven a mi corazón, mora en él. Yo quiero que tú seas mi Salvador y mi Señor a partir de este día. Aleluya. Y si tú, mi amado hermano, tú dices: Señor, esa palabra que dio el pastor hoy es para mí, porque me doy cuenta que en mi vida suceden cosas, situaciones que me llevan a la miseria, a la pobreza. Recházalas hoy en el nombre de Jesús. Recházalas de tu corazón. Di: esto ya no forma parte de mi vida. Soy una nueva criatura. Soy un nuevo hombre. Soy una nueva mujer. Yo rechazo toda atadura en mi vida, todo placer, todo deseo, Señor, que no es tuyo. Yo rechazo toda pereza, toda negligencia, todo vicio, todas aquellas malas amistades, Señor, las corto de mi vida porque no me producen absolutamente nada bueno. En el nombre de Jesús,
Declaro que soy una persona juiciosa, que soy una persona diligente, que soy una persona sabia. Señor, haz sensible nuestros oídos para escuchar el consejo de tu palabra. Hoy tú nos has dado consejo. Permite que esa palabra quede como clavos hincados en nuestros corazones y que cada día podamos caminar en la dirección tuya. Levanta tus manos, hermano. Hijo, levanta tus manos, hermano, sierva, siervo del Señor. Y dile al Señor: Señor, aquí están mis manos. Quiero que sean herramientas tuyas para bendecir al pobre. Quiero que sean herramientas tuyas para traer sanidad al enfermo. Quiero que sean herramientas tuyas para ser productivos. Señor, unge mis manos en esta mañana, pero sobre todo unge mi corazón y llénalo de ese amor tuyo. Gracias, Señor. A tu nombre la gloria y la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Me recibes con los brazos abiertos, mi buen Padre. Padre, en ti yo estoy en mi casa. Padre, en ti seguro yo estoy. Padre, en ti yo encuentro la paz. Tú eres mi buen Padre y mi amor. Padre, contigo nada me faltará. Llenas toda mi alma y anhelo. Y estoy protegido. Si a mi lado tú estás, tú eres mi buen Padre. Y Padre, en ti yo estoy en mi casa. Padre, en ti seguro yo estoy. Y Padre, en ti yo encuentro la paz. Tú eres mi buen Padre. Y Padre, en ti